Queremos agradecer al Señor de la oportunidad que nos da de poder compartir este tema tan importante en este tiempo. Vamos a ver el tema de resolviendo conflictos en tiempo de crisis. Para poder darle paso a la plática de hoy, queremos leer algunas estadísticas relacionadas con el COVID-19, pero algunos detalles importantes que quiero resaltar para darle paso a esta plática. Dicen las estadísticas al 7 de junio de 2020, el total de casos son 6.792, activos hay 5.429, recuperados 1.133, fallecidos 230, pero pleitos conyugales reportados a la PNC 17.423 casos. Y bueno, nos preguntamos entonces, ¿por qué es que es tanto los registros de las llamadas por el tema de conflictos familiares? Es porque, bueno, el presidente dijo que los hombres tienen que guardarse en cuarentena en sus casas. Luego sus esposas dicen, pero no los queremos aquí. Y la policía dice, pero tampoco los queremos en la calle. Entonces se ven obligados a tener una relación más cercana con su cónyuge y de esa cuenta, digamos, hay una interacción más cercana, por lo que hay conflictos, ¿verdad? Por lo general, vamos a decir de que yo voy a tener conflictos más cercanos con la gente con quien me relaciono. Yo no puedo decir, yo no tengo conflictos, yo puedo decir, yo no tengo conflictos con Donald Trump, porque conflictos personales, porque no me relaciono con él, pero los voy a tener con las personas con quien yo me relaciono. En ese sentido, vamos a decir que los conflictos son algo, digamos, normal. En general podemos decir que estos conflictos son comunes en los matrimonios. Entonces, la idea es que no es que vayamos nosotros a tratar de evitar tener conflictos, sino que lo que vamos a tratar de hacer es cómo confrontarlos en amor para poder tener una vida familiar armónica. Se requiere un conocimiento de la naturaleza del enojo, porque por lo general cuando nos sentimos enojados tomamos dos reacciones naturales. Una es que callamos el problema, no decimos qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos molesta, y muchas veces nuestro cónyuge, nuestra pareja no sabe que nos molestó o simplemente ignoramos la ofensa, ¿verdad? Y la otra es explotar en ira o explotar en violencia. Generalmente cuando llegamos a este punto, cuando explotamos en ira y en expresiones verbales, generalmente paramos diciendo cosas que no son las correctas, resultamos diciendo cosas que no tienen nada que ver a veces con el problema que nos está sucediendo, sino que estamos sacando muchas cosas del pasado, cosas que nos han molestado y nos hemos guardado, que las salen en ese momento y entonces ofendemos, decimos y agrandamos el problema en vez de buscar una solución. Y la otra es la ira o el enojo físico, que es a lo que lleva mucho a la violencia física, que puede llegar hasta el asesinato. El enojo parece la respuesta más común que se enfrenta cuando tenemos problemas. ¿Cuáles son estas razones? Cuando nosotros vemos que nuestros derechos que no están siendo respetados. Otra es cuando nuestras expectativas no están siendo llenadas, cuando esperamos más o esperamos cosas diferentes a las que estamos recibiendo, entonces aflora nuestro enojo. Y la otra, hemos sido ofendidos. Esta es una de las situaciones más fuertes, el ser ofendidos. Dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, según Santiago 1:19. La mayoría de personas se sienten más seguras cuando irrumpen en enojo en vez de reconocer que la ofensa los ha lastimado profundamente. Es más fácil enojarnos que reconocer que nos han herido o que nos han lastimado. La ira es una emoción creada por Dios, pero sabiéndola manejar
podemos utilizarla para resolver los conflictos o puede convertirse en una arma que puede llevar a la violencia. Hay diferentes formas de demostrar la ira, o a lo que nos lleva a la ira, más bien dicho, que es la amargura, que lleva generalmente a un resentimiento profundo hacia la persona, la depresión, que es un gran problema en la que lleva muchas personas, porque al no poder resolver sus conflictos, se deprimen, al no hablarlos, no sacarlos. Un conflicto con Dios, porque hay personas que creen que Dios no los está ayudando, Dios no les está resolviendo sus problemas, Dios no está ahí cuando los necesitan. Entonces el problema ya no es con la pareja, sino es con Dios. Y la violencia que nos puede llevar hasta el homicidio. En general podemos decir que los conflictos no resueltos tienen el potencial de multiplicar la intensidad de los conflictos futuros. Es por eso que es necesario saber o aprender la manera de cómo confrontar los conflictos, resolver el conflicto de la manera de Dios. En principio vamos a decir que dentro del proceso es necesario confrontarnos en amor. Cuando decidimos confrontar el conflicto con nuestro cónyuge, debemos procurar estar en calma y hablar la verdad en amor. Santiago 1, 19 y 20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos muy enojados, nosotros decimos cosas que no convienen, decimos cosas hirientes que después nos estamos arrepintiendo de lo que dijimos. Es por eso que es necesario que a la hora de confrontar el conflicto con el cónyuge, es necesario estar en calma, ¿verdad? Estar, digamos, con los pies sobre la tierra. En Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por otro lado, también es muy importante pensar antes de hablar, para que nuestras palabras favorezcan a la resolución del conflicto. En Gálatas 6:1 dice la palabra, si alguno es sorprendido en alguna falta, restaurarlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a resolver el conflicto, debemos tener en mente que nuestros motivos sean los correctos, examinándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos, digamos, el que ha generado el conflicto por cosas que nosotros hemos estado haciendo. Y también examinarnos a nosotros mismos para que esto no sea una actitud como de revanchismo, de querer resolver el conflicto porque yo no me quiero quedar atrás, etcétera, ¿verdad? Otra cosa que debemos procurar es que nuestra actitud sea la correcta. Tenemos que ser honestos y tenemos que saber que si vamos a resolver un conflicto es algo, una situación de fondo que tenemos que resolver entre el cónyuge y yo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el momento, el ambiente y, ante todo, las presiones. Muchas veces queremos resolver un conflicto en un momento que no es el adecuado, en un lugar que no es el adecuado. Por ejemplo, salimos a un centro comercial y de repente sucede una cosa que yo me sentí ofendido por algo que mi cónyuge me dijo y quiero resolver el conflicto en ese lugar. No es ni el momento ni el lugar para resolverlo. Podemos nosotros tomar, digamos, una medida de espera para poder en su momento y en un lugar adecuado hablar del asunto cuando sea propicio. Y otra cosa que es importante que tenemos que tomar en cuenta es estar dispuesto que lo confronten a uno y a otras personas si es necesario. Es mucho mejor prepararse en oración para hablar con mucho cuidado. Creo que antes de hablar tenemos que orar. Eso es importante, ¿verdad? Antes de hablar tenemos que orar. El Señor nos da claridad, nos da la sensibilidad, nos da el espíritu correcto para poder confrontar los conflictos cuando estos se presentan. Es imprescindible otorgar el perdón, porque si queremos resolver nuestros conflictos, si no hay perdón, no vamos a resolver nada.
sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. El mandato bíblico es que todos debemos buscar y otorgar el perdón, así como nuestro Padre Celestial nos perdonó a nosotros. Nosotros no esperemos ser perdonados, que nuestras ofensas se perdonen, pero nosotros, como somos superiores, nos sentimos mejores, no vamos a perdonar a nuestra pareja, ¿verdad? Entonces no estaríamos resolviendo nada. El otorgar el perdón no significa reprimir nuestros sentimientos, pretender que nada pasó o que no nos sentimos lastimados, ¿verdad? Porque a veces tratamos de decir, no pasó nada, no siento nada, no me lastimó, me quiero hacer muy valiente y aquí no pasó nada, ¿verdad? Eso no significa que la ofensa o lo que haya pasado no esté ahí. Otra situación es darlo condicionalmente. El decir, te perdono, pero si tú haces tal cosa. Te perdono a cambio de tal cosa, ¿verdad? Eso no es un perdón, eso es una negociación. La otra es que es imposible perdonar. Yo creo que si el Señor nos ha perdonado a nosotros de cuántos pecados, ¿por qué nosotros no vamos a poder perdonar, verdad? Y que es otra de las situaciones que es una cura automática. No porque yo ahorita voy a perdonar, la situación pasó, la situación cambió y todo se olvidó. No, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo para sanación, para curar las heridas, para cambiar las emociones que uno tiene, porque a veces tiene unos emociones y sentimientos fuertes todavía de la herida que uno tiene y eso tiene que calmar, tiene que pasar, entonces tiene que darse un tiempo suficiente. Otorgar el perdón significa obediencia a un mandato. Jesús nos manda a perdonar. No importa cuál sea la ofensa, nosotros tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo para perdonar las ofensas. Otorgar el perdón también significa que es una decisión en dejar el resentimiento y de renunciar a mi derecho de hacer que la otra persona pague por la deuda. Muchas veces nosotros queremos perdonar a las personas, pero tenemos nuestro propio sentido de justicia, en la cual buscamos de que la persona tiene que pagar por lo que hizo. Cuando nosotros decidimos perdonar, nosotros renunciamos voluntariamente a hacer la justicia de acuerdo a nuestros parámetros y dejamos el campo para que sea la justicia de acuerdo a lo que Dios nos manda, que es el amor. Otorgar el perdón significa que es un acto de nuestra voluntad, que debe ser expresado con palabras y con acciones. Muchas veces nosotros nos limitamos a decir, perdóname por tal cosa, pero tenemos conductas reincidentes de volver a hacer las mismas cosas y que no muestra, digamos, las palabras que estamos diciendo en contraste con lo que estamos haciendo. Esto quiere decir de que cuando perdonamos nosotros y pedimos perdón, la conducta debe de ser cualitativamente mostrada en actos que muestren que realmente nosotros estamos y hemos perdonado de corazón. El perdón significa también escoger cancelar la deuda de mi cónyuge por la falta que cometió contra mí, ¿verdad? Es decir, yo decido voluntariamente perdonar. Eso es una decisión de la voluntad en la cual yo estoy decidiendo perdonar. Y el perdón también significa el comienzo del proceso de sanidad que conduce a la unidad matrimonial. Esto, como decíamos, es un proceso, ¿verdad?, en donde yo decido con mi voluntad perdonar al ofensor. El proceso de reconciliación. El perdón permite el comienzo del proceso en el cual la armonía puede ser restaurada. Cuando decidimos nosotros perdonar, nosotros iniciamos un proceso de reconciliación en donde la armonía es nuevamente restablecida en el núcleo de la familia. La persona que comete la falta
debe tomar la iniciativa de restaurar la confianza. Quiero decir que la confianza dentro de las relaciones es el factor de cristal, lo vamos a decir, porque es la confianza cuando se rompe, es muy difícil volverla a edificar. Es como cuando rompemos un vidrio o rompemos un vaso de vidrio, lo podemos pegar, pero la ruptura queda. Entonces, en ese sentido es importante volver otra vez a trabajar para que la confianza en el cónyuge hacia la persona que ofendió pueda ser restablecida. La persona ofendida debe de resistir la tendencia natural de revivir una y otra vez la ofensa. Cuando nosotros perdonamos de corazón, que hemos decidido hacerlo voluntariamente y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces ya no estamos volviendo a repetir otra vez y a sacar otra vez a luz la ofensa que se hizo. Si perdonamos es porque perdonamos y debemos nosotros ser consistentes con ello, ¿verdad? Es importante también saber de que cuando vamos a tocar un tema de resolución de conflicto, yo no voy a traer una lista de cosas, de las cosas que me han hecho, que no han podido resolverse en una sola sesión. Es importante saber de que el proceso implica que cada cosa tiene su momento, ¿verdad? Entonces, si nos sentimos ofendidos es porque vamos a resolver una situación a la vez. Hablar de soluciones posibles nos lleva a pensar, por ejemplo, ¿qué hacemos con el dolor? ¿Cómo podemos manejar el dolor que sentimos aún cuando hemos perdonado? Quiero decirte una cosa. Cuando nosotros nos enfocamos en el dolor que sufrió Jesús cuando fue expuesto a vituperios, vejámenes, insultos y golpes, nos hace pensar y comparar si nuestro cónyuge nos ha ofendido, no es nada comparado con lo que Jesús experimentó en su vida terrenal, ¿verdad? Entonces es importante poder entender de que si el dolor está, tenemos que ver de que hay solución. Es a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dentro de nosotros viene a ser como un ungüento, viene a ser como una pomada, viene a ser como la pomada sanadora a nuestras heridas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo puede ayudarnos a manejar el dolor. Hablando de soluciones, ¿qué cambios debemos de hacer para evitar repetición? Por ejemplo, quiero dar un ejemplo acá. Muchas veces hay personas que tratan de ridiculizar en frente del público o cuando se está en una reunión a su cónyuge, digamos, resaltando algún defecto físico o alguna falta del carácter, ¿verdad? Entonces se hace sentir la ofensa y el cónyuge dice, mira, no hagas eso porque eso me molesta, me lastima cuando decís esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, no hacerlo, ¿verdad? Es tan sencillo como eso, ¿verdad? El decidir no hacer aquella cosa que nosotros sabemos que ofende a nuestro cónyuge, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esto. ¿Qué hacemos si todavía no estamos de acuerdo? Quiero decirles que la solución y la clave es tan sencilla como esto: la oración. El orar juntos como pareja. El orar juntos como pareja nos ayuda a mantenernos humildes delante del Señor y saber de que a través de la oración Dios une el corazón. Nos da una sensibilidad entre el uno y el otro mucho mayor y nos da la posibilidad de que nosotros podamos llegar a acuerdos que nos permitan establecer nuevamente la armonía entre el matrimonio. Debemos pensar en que la armonía es mucho mejor que tener la razón. Con esto que te estoy diciendo, que muchas veces tienes que ceder, tanto el uno como el otro, para establecer nuevamente la armonía en el hogar, que es lo que provoca la unidad familiar. Ahora, como conclusión, los conflictos sin resolver conducen al aislamiento. Generalmente cuando nosotros no tenemos resueltos nuestros conflictos, lo que hacemos es aislarnos, ¿verdad? Buscamos separarnos, alejarnos para
evitar confrontaciones, para evitar la molestia, hasta el desagrado de vernos. Entonces nos aislamos y no resolvemos absolutamente nada. Así es. Entonces, si nosotros decidimos voluntariamente actuar a la manera de Dios, como hemos explicado acá, entonces quiero decirles de que la armonía, el perdón se hace disponible y la armonía en el lugar se restablece, por consiguiente teniendo como producto la unidad familiar, que es lo que nosotros deseamos. Agradecemos la oportunidad de compartirles, esperamos que esta pequeña enseñanza haya sido de su total agrado y que Dios pueda bendecirlos a través de su palabra que hemos compartido el día de hoy. Entonces vamos a tomar unos minutos para poder compartir una oración con ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir este tema. Señor, te pedimos que pueda llegar al corazón de las personas en este tiempo que tenemos la oportunidad de estar conviviendo más de cerca con nuestro núcleo familiar, que nosotros podamos resolver aquellos conflictos que son pequeños, Señor, pero con el tiempo se van agrandando porque no hemos podido resolverlos, porque no los hemos podido hablar. Señor, sana nuestros corazones en este tiempo, limpia nuestro corazón para poder vivir en armonía en el núcleo familiar en que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.